Estamos en comunicación con el doctor Juan Pedro Bonifaci, referente de la Federación Argentina de Medicina General y Familiar, esta institución tan importante dentro de la comunidad médica argentina, los médicos generalistas, una visión sistémica de lo que tiene que ser la salud, y un momento particular de debate dentro de lo que ha sido el Congreso Nacional de Medicina de la Federación de Medicina General, un momento particular, un momento caracterizado por esta pandemia, y me imagino que mucha tela para cortar. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, y buen día a toda la audiencia del programa. Un gusto estar nuevamente con vos y contando un poco cómo ha sido el transcurrir de este último Congreso de Medicina General. Bueno, contarte también que no solo participan médicos generalistas de nuestro Congreso, sino que también participan integrantes del equipo de salud y miembros de la comunidad. Para nosotros es importante tomar la voz de todo el primer nivel de atención y experiencias a lo largo y ancho de la provincia. Del país. Eso es lo que más enriquece nuestros congresos, es la participación y la experiencia de cada lugar. El Congreso... es una buena aclaración porque la medicina no es únicamente el profesional, es toda la comunidad, ¿no? Lo mismo pasa en educación. Sí, para nosotros es importante también llevar a nuestros congresos la voz de los usuarios o de grupos de pacientes, o bueno, en este momento de pandemia se articuló mucho con comunidades para sostener los lazos sociales y las dificultades que nos tocó atravesar, principalmente en el momento más crítico de aislamiento, pero después también en articulación con las campañas de vacunación y todo lo que ha sido el transcurrir de estos últimos años. El Congreso se desarrolló del 19 al 22 de noviembre, tuvimos más de 370 personas inscritas, hubo más de un montón de trabajos científicos presentados y premiados durante el Congreso, pero lo importante es que pudimos tomar muchas temáticas. Se arrancó el día viernes con experiencia de equipos de distintos puntos del país para contar cómo se organizaron y cómo fueron recambiando su forma de trabajo en el momento crítico de la pandemia, que fue el 2020, y a partir del 2021 cómo empezar a tomar ciertas trayectorias en la post-pandemia o saliendo del pico epidemiológico. Y lo bueno allí también es que pudimos contar con una exposición del grupo de trabajo socioambiental de la Federación, contando, bueno, muchas de las actividades que han tenido a lo largo de estos últimos años, que la gran mayoría han sido virtuales, producto, bueno, de las restricciones para movilizarnos o agrupar muchas personas, pero bueno, eso pudimos contar el día viernes. Ya entrado el día sábado, hemos tenido una mesa de debate muy interesante en el Congreso, que ha sido cómo pensar una reforma integral del sistema de salud con todos. Para nosotros es importante, en ese momento se hizo una reflexión histórica de cómo han sido todas las distintas reformas y el distinto camino por donde ha transitado el sistema de salud argentino. También hemos tenido la experiencia de un compañero de Chile, Camilo Blas, que nos ha contado cómo se viene organizando el sistema de salud chileno. Y bueno, compartimos la experiencia del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y cuál es su propuesta de reforma. Y obviamente cerró Rafael Pasarini, que es nuestro presidente honorario, un poco resumiendo las posturas de la Federación de más de 30 años en este tema, que es impulsar la participación de los y las trabajadoras, impulsar la participación de la comunidad en la toma de decisión, mayor presupuesto para recursos humanos y producción pública de medicamentos, como para sintetizar algunas de las cuestiones que se hablaron. Ha sido difícil el tránsito durante estos últimos 2 años, cómo las políticas por ahí desarticulaban el trabajo del primer nivel. Convengamos que muchas de las políticas fueron orientadas a hospitales, a internación. Bueno, los protocolos siempre fueron como más en sentido de la vía medicina. Y los equipos de primer nivel, artesanalmente, tuvieron que armar su propia estrategia de trabajo y entendiendo que la pandemia es producida por un evento social y no se soluciona con más respiradores, sino con más presencia en los barrios y con mayor acompañamiento de los equipos territoriales. Así que la charla del día domingo nos puso en tensión todo lo que pasamos. Y bueno, me parece que fue bueno también los aportes de Emerson a seguir pensando y seguir
sistematizando, digo, todo lo transcurrido para pensar hacia adelante. Me parece que también hay que romper con el modelo hospitalocéntrico o meramente biologicista que reduce el campo de intervención. Y hay que pensar qué potencialidades tenemos en el trabajo con la comunidad y en los territorios. Así que Claro. eso para nosotros es importante. Lo otro también que sucedió durante la tarde, y te cierro si queremos agregarme algunas preguntas, fue que presentaron, experiencias de articulaciones entre equipos de salud y la comunidad, y obviamente una mesa de experiencia de abordaje intercultural en la pandemia que participaron compañeras de Ecuador, de Salta, de Venezuela, de Tucumán, que nos han aportado desde su cosmovisión otras ideas para seguir trabajando en el campo de la salud. Y se cerró el día lunes con una mesa sobre comunicación, ética de la comunicación en salud en tiempos de pandemia, que me parece que sirvió mucho para reflexionar, porque tuvimos estos últimos años una infodemia y muchas, el personal de salud se vio como confrontado, había mucha gente que opinaba a veces sin saber o contradecía, por ejemplo, la campaña de vacunación fue altamente atacada en un principio. Y hoy vemos los resultados, al bajar los casos, las internaciones, y se cerró con una mesa sobre derechos humanos y colectivo LGTBIQ, que me parece que también las expositoras no han aportado, porque ha participado también una compañera trans y un equipo que aborda las infancias trans en San Luis, nos ha aportado mucho también para pensar cómo acompañar estos nuevos paradigmas de atención. Así que más o menos intenté hacerte un resumen de lo transcurrido. Esperemos ya el año que viene poder hacer nuestro congreso presencial, que vos has participado en alguno y son muy, muy concurridos, pero en estos momentos fue lo que nos permitió cuando empezamos a planificarlo al principio de año, no se permitían los eventos presenciales, así que si sigue la curva epidemiológica como está, esperemos el año que viene encontrarnos presencialmente. ¿Cuántos temas, Juan? Estamos hablando con el doctor Juan Pedro Bonifaci, referente de la Federación de Medicina General y Familiar a nivel nacional. ¿Cuántos temas de fondo, temas estructurales? Volver a la visión de los determinantes sociales de la salud. Vos mencionabas estas visiones hospitalocéntricas, como si la salud se resolviera en una sala de 2x2, de 4x4, como se dice habitualmente, en un espacio físico, ¿no? Y la salud, como han estudiado muchos baluartes de la medicina social, entre ellos, por supuesto, Ramón Carrillo, la medicina es un conjunto de elementos, ¿no? ¿Cómo puede tener salud una persona que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene un acceso digno al alimento, ¿no? Que no tiene acceso al ocio, a la educación, al deporte? Un conjunto de elementos hacen a la salud, y si no volvemos a esa mirada sistémica, y si no volvemos también a planificar el sistema de salud con mayor cohesión, rompiendo un poco la lógica fragmentaria del neoliberalismo, y me imagino que lo han debatido mucho esto, Juan, estamos complicados. Muchos debates muy importantes que hay que seguir instalando. Sí, creo que siempre los congresos aportan, y más para los trabajadores que trabajamos en el territorio, en el primer nivel, es necesario problematizar nuestras prácticas y entender nuestras prácticas en un contexto, en un medio ambiente, en una sociedad. Cuando nosotros hablábamos de medidas de cuidado, protección, y trabajamos en un barrio que no tiene acceso al agua potable, es muy difícil instaurar una recomendación médica si no hay acceso al agua. Eso a un equipo territorial no deja de asistir a esa población ante esas carencias, sino que inventa creativamente, a generar una cuestión en aguas provinciales, o generar, repartir alcohol en gel, o generar otros mecanismos para que la sociedad pueda seguir cuidándose. Me parece que siempre nuestros congresos nos invitan a eso. Obviamente que vos decís una nutrida temática, pero la verdad que la virtualidad nos acota también en tiempos. Muchas veces la participación por lo general de los congresos presenciales es mucho más masiva. Yo creo que también estamos todos un poco más cansados de
de esta virtualidad y bueno, necesitando algunos otros espacios. Así que bueno, nuestro gran desafío es pensar al año que viene y generar mucho más propuestas. Digo, esta es una agenda que nombrante, que por lo general siempre está, pero además tenemos talleres, tenemos cursos intercongresos. También se habló sobre la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el primer nivel con un relato de compañeras de muchas provincias que me parece que nos ayuda a seguir pensando y seguir problematizando hacia adelante. Digo, el congreso virtual es sostener los encuentros porque era como se podía, pero apostamos fuertemente a encontrarnos el año que viene y a seguir ampliando esas temáticas y obviamente generando una dinámica de mayor intercambio de saberes a partir de encontrarnos cara a cara. La virtualidad nos permite acercarnos cuando no podíamos por las cuestiones epidemiológicas o por las distancias, pero bueno, apuntamos a que todos estos saberes también sean reflejados tanto en la producción de trabajos científicos como en mayor oferta a la hora del congreso presencial. Mencionaste a Emerson Meri, este médico brasilero que es un referente a nivel latinoamericano del trabajo social en medicina, uno de los gestores, articuladores del Sistema Único de Salud de Brasil, y me imagino que allí dando batalla, ¿no?, contra las políticas neoliberales de Bolsonaro, un contexto muy complejo, y cuánto para tomar, ¿no?, ese concepto de Emerson Meri que es muy interesante, la micropolítica, ¿no?, haciendo referencia a lo que mencionabas, Juan, ¿no?, porque el debate hay que darlo en la calle, el debate hay que darlo con la comunidad de salud, y digamos, la micropolítica termina siendo fundamental si la macropolítica no te acompaña. Sí, obvio. La verdad que lo que ha atravesado el pueblo brasilero, un poco lo que ha contado Emerson, es bastante triste. Digo, nosotros ha sido difícil el tránsito por la pandemia, pero me parece que cuando hay responsabilidades, como por ejemplo la del presidente de la República Hermana de Brasil, de ir en contra de la vacunación, de desprestigiar el trabajo de quienes trabajamos en el sector salud, de decir que era solo una gripe y después, bueno, todo el mundo ha visto las imágenes por televisión, esto de los cementerios multitudinarios, los entierros de mucha cantidad de gente, las fosas, bueno, son cosas que preocupan, que angustian, pero me parece que esto con medidas de cuidado, de construcción, de reconstrucción de los lazos sociales, me parece que también todo este momento pandémico ha dividido mucho a las sociedades, ha generado que las inequidades que existían hoy sean más marcadas. Digo, no hace falta mirar en la Argentina, hoy quien era pobre era más pobre, quien está en la clase media hoy ya casi está cayendo en la pobreza. Entonces, bueno, son cuestiones difíciles, digo, y el virus y la pandemia que todo el mundo pensaba que nos iba a sacar mejores, al final terminó sacando las inequidades más a flor de piel. Así que nos cuesta mucho, o tenemos un desafío por delante para reconstruir, para volver a generar dignidad, para generar de nuevo situaciones de cuidado oportuno y yo digo también con un marco de amor, digo, porque hay que recuperar un poco esta cuestión del cuidado y la empatía con el otro, que por ahí todas estas cuestiones nos separa mucho, nos individualiza. Yo siempre digo, cuando al principio la gente iba desesperada a comprar un papel higiénico o, no sé, una lavandina, digo, bueno, me parece que después las cuestiones pasaron por otro lado. Así que bueno, nada, para nosotros siempre es un oxígeno importante, un espacio de congreso, un espacio de encuentro, de reflexión, siempre nos da nuevas energías para volver a nuestros trabajos y pensar o tomar alguna idea que uno escuchó de algún compañero de alguna otra provincia, alguna compañera de alguna otra provincia y cómo uno puede trabajarlo en su nivel local o bueno, empezar a contar también lo que hacemos todos los días. Me parece que es importante también rescatar el trabajo del primer nivel, que ha sido muy invisibilizado, que el trabajo en el territorio por ahí no se toma dimensión y tiene más dimensión la terapia intensiva, la cantidad de respiradores, pero para nosotros es importante rescatar también lo que los equipos en los centros de salud, en cada barrio, en cada posta sanitaria realiza, porque ahí es donde se fue sosteniendo el entramado social que sostuvo a la gente más vulnerable. Juan, tenemos 1 minuto, 2 minutos. Lo que está pasando en Europa obviamente tiene que sumarnos a la reflexión. Países con baja tasa de vacunación como Austria, también Alemania, con restricciones severas que se están viendo en este momento
ante estos panoramas, ¿no? Por un lado, mucha liberalidad, ¿no? Pocas medidas de restricción que se vieron en los últimos meses en Europa, y por otro lado, una tasa de vacunación baja. Han multiplicado por miles los casos en estos días, y eso me parece que nos tiene que llamar a la reflexión aquí en Latinoamérica, ¿no? Sí, es importante que sigamos con la campaña de vacunación y principalmente con la vacunación de niñez. Me parece que ahí también muchos países que no han vacunado niños es donde mantuvo los picos reiterados de vacunación, porque ha sido un lugar de reservorio. Para mí hay que entender y no aflojar con las medidas de cuidado. Yo sé que, bueno, por el momento de calor, el verano y todo eso, llama más encuentros, más cuestiones, pero bueno, cuando uno tiene síntomas, poder quedarse en su domicilio, consultar. Si tienen síntomas, yo siempre recomiendo el testeo. Los centros de testeo siguen funcionando, en muchos lugares hay testeos rápidos también. Así que me parece que siempre, si prevenimos, mantenemos las medidas de cuidado y fortalecemos la campaña de vacunación, calculo que esos coletazos que vemos en otros lugares del mundo no nos van a golpear tan fuerte. Nosotros acá se esperaba muy fuertemente la tercera ola, por suerte nos llegó. Hemos tenido 2 picos epidemiológicos. Lo difícil cuando hay picos epidemiológicos es que cuando aumentan los casos también tenemos mayor cantidad de mortalidad. Entonces, lo importante es cuidarnos, es evitar esos picos epidemiológicos. Y bueno, seguir insistiendo con la vacunación. Algunos ya están recibiendo tercera dosis, como son las personas mayores de 70 años, inmunocomprometidos o personas que se han vacunado con Sinopharm mayores de 50 y el personal de salud. Y insistir con la vacunación de niños. Me parece que si eso podemos concretarlo antes de llegar a fin de año, nos va a agarrar mejor preparado cuando esta ola epidemiológica vuelva a ingresar al país. Juan Pedro Bonifaci, te agradecemos estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento.